La casa despierta antes que yo, pero siempre le sigo de cerca. A mis 71 años, el sueño es más ligero que un suspiro, y el leve crujido de las tuberías puede sacarme de él. Esta mañana, el aire en mi cuarto muerde más frío de lo que debería, como si Yolanda hubiera bajado el termostato otra vez. Me levanto despacio, con las rodillas rígidas y doloridas, y escucho el sonido que sé que vendrá. 3 golpes secos sacuden la puerta. El alquiler. Eloísa. Paga a tiempo o te arrepentirás. Su voz atraviesa la madera como navaja. Dejo que el silencio flote un momento antes de responder. Lo recuerdo. Mi tono es firme, aunque por dentro algo se retuerce. Ella no espera más. Sus tacones resuenan por el pasillo, rápidos y sin sentimiento. La luz de la mañana apenas se cuela por las cortinas, mientras me pongo mi cardigan de lana. En la cocina, Fabián está encorvado sobre sus papeles, con los lentes en la punta de la nariz. No levanta la mirada cuando me siento. Yolanda pone un plato frente a mí, pan tostado, sin mantequilla, y se recarga en la encimera. Con los brazos cruzados, no olvides los servicios, agrega sin emoción. Fabián mueve su pluma, pero no dice nada. Mi hijo, mi único hijo, el que cargué en brazos mientras Anselmo construía esta misma cocina, no me defiende, ni siquiera con una mirada. Tomo un sorbo de té en silencio, como si eso pudiera ocultar el nudo que sube por mi garganta. El desayuno termina sin calor. Se dispersan Fabián a su oficina, Yolanda a sus recados. La casa cae en su silencio diurno, y solo entonces dejo caer la máscara. En mi cuarto, me arrodillo frente al pequeño baúl de cedro al pie de mi cama. Mis manos tiemblan al sacar un sobre gastado en los bordes. Dentro está la escritura, la prueba de una verdad que he cargado sola por 20 años, doblada con ella. Una nota con la letra desvaída pero firme de Anselmo. Si alguna vez olvidan quién levantó estas paredes, no te quedes callada. Sostengo el papel contra mi pecho, oyendo su voz como si estuviera a mi lado. Mi respiración se estabiliza. Pronto, lo sé, el silencio se romperá, con esa certeza. Guardo el sobre en el cajón, bajo llave, hasta que llegue el momento. Aún recuerdo el día que Anselmo y yo entramos por primera vez a esta casa. Era finales del verano de 2002, el aire cargado con el aroma de las flores de magnolio que flotaban desde el patio. Él se paró en la sala vacía, sus manos ásperas de carpintero recorriendo el marco de la ventana como si lo midiera por instinto. Huesos sólidos, dijo, sonriéndome con esa calma segura suya. Firmamos los papeles esa misma semana, pagando cada centavo de nuestro bolsillo, fruto de décadas de su trabajo. Ningún banco nos poseía, ninguna hipoteca pesaba sobre nosotros, era nuestra. Anselmo trabajó 45 años con madera y clavos, ahorrando con cuidado, renunciando a lujos que no podíamos permitirnos. Vivimos con modestia para que un día pudiéramos descansar tranquilos. Pensé que estas paredes siempre nos protegerían, y, en cierto modo, aún lo hacen, aunque él se fue hace casi 20 años. Cuando murió, tomé una decisión que nunca he dicho en voz alta. Les dije a Fabián y, después, a Yolanda, que esta casa era rentada. Les dejé creer que vivíamos a merced de un casero sin rostro. ¿Por qué? Porque había visto lo que el dinero les hacía. El hambre en sus ojos cuando se hablaba de herencia. La forma descuidada en que gastaban lo que Anselmo y yo les dábamos. La codicia envenena. Y no dejaría que desmantelaran lo que construimos. El recuerdo del funeral de Anselmo sigue afilado. La gente llenaba los bancos. Los himnos resonaban en la iglesia. Yo aún estaba rota, apretando pañuelos en la mano, cuando Fabián se acercó. «Mamá», susurró, «¿qué pasa con la casa ahora? ¿Hay dinero reservado?» Ni una palabra de consuelo antes de la pregunta, ni una pausa para honrar el cuerpo de su padre al frente. Ahí fue cuando mi decisión se volvió certeza. Así que guardé la escritura bajo llave.
Vestí de negro por un año. Regué las rosas que Anselmo plantó y mantuve mi silencio. Cada pago de renta que fingía enviar era solo yo, moviendo dinero entre cuentas. Pensaron que me mantenían, y los dejé creerlo. Pero los recuerdos se acumulan como polvo cada vez que toco ese sobre. Oigo la voz de Anselmo recordándome lo que cuesta la verdad. Y sé que el día en que el silencio ya no aguante está cerca. La cocina olía levemente a cebolla y cloro esa noche. El aire tenso, como si las paredes mismas anticiparan problemas. Yolanda puso una cazuela en la mesa con un golpe seco y sacó un montón de sobres de su bolso. Los extendió frente a mí, como si fueran cartas. Con los ojos filosos, los costos están subiendo, dijo sin rodeos. Seguro, servicios, reparaciones nunca termina. A partir del próximo mes, la renta sube 500 pesos. Si no puedes, tendrás que buscar otro lugar. Fabián se movió en su silla, mirando su tenedor. Ni una vez cruzó su mirada con la mía. Murmuró algo sobre la economía, como si los números en una hoja excusaran la cobardía en una mesa construida por las manos de su padre. Mi nieta Clara estaba sentada frente a mí, con el tenedor en el aire. Sus mejillas se sonrojaron por el esfuerzo de no hablar. A sus 19 años, aún tenía un sentido de justicia que sus padres habían descartado hace mucho. Abrió la boca, pero la cerró cuando la mirada cortante de Yolanda cruzó la mesa. Mantuve mi rostro sereno, mi voz tranquila. Entiendo, nada más. Levanté un bocado de cazuela, aunque sabía a polvo en mi boca. El silencio que siguió fue espeso, roto solo por el roce de la silla de Fabián al levantarse antes de tiempo, murmurando algo sobre trabajo. Más tarde, en la privacidad de mi cuarto, saqué la foto de Anselmo del tocador. Su sonrisa, capturada para siempre en sepia, me dio fuerza. Piensan que soy una invitada aquí, susurré, rozando el cristal con los dedos. Como si estas paredes no se hubieran levantado con tu sudor y mi sacrificio. Las palabras temblaron en la oscuridad, pero el fuego dentro de mí se estabilizó. No suplicaría, no me inclinaría, algo en mí, largo tiempo dormido. Despertó. Volví a guardar la foto. Giré la llave en el cajón y puse la mano sobre el sobre. La tormenta se acercaba, y sabía que estaría lista cuando estallara. La noche después del ultimátum, me quedé en el pasillo más de lo debido. La luz de la cocina se colaba por debajo de la puerta, y las voces llegaban en susurros. El tono cortante de Yolanda fue el primero que capté. Si ponemos la casa como garantía, el banco aprobará el préstamo más rápido. No pueden rechazar una propiedad en este vecindario. Fabián carraspeó. Pero, ¿y mi mamá, ella vive aquí? No preguntará el banco. Yolanda soltó una risa corta y despectiva. Solo es una inquilina. La pondremos como parte de la casa. A los papeles no les importa si una anciana renta un cuarto. Esta casa es nuestra ahora. Fabián, deja de preocuparte. Las palabras dolieron más que cualquier ultimátum. Nuestra casa, como si las manos de Anselmo nunca hubieran tocado estas paredes, como si mis años de sacrificio fueran invisibles. Apoyé la palma en el papel tapiz, estabilizándome. Sus voces continuaron, hablando de tasas de interés, plazos de pago, oportunidades de negocio. Mi nombre no se mencionó ni una vez. Retrocedí en silencio, con las tablas del suelo crujiendo bajo mis pasos, en mi cuarto. Cerré la puerta y dejé caer la máscara. Mi corazón latía, no de miedo, sino con una claridad que no sentía desde hacía años. Abrí el cajón y saqué el sobre otra vez. El papel estaba frágil, con las esquinas suaves por décadas de estar escondido. Pero su peso me dio fuerza. Desdoblé la escritura lentamente, pasando los dedos por el nombre de Anselmo, luego el mío. Debajo, su nota me miraba, como si la hubiera escrito para esta misma noche. Si alguna vez olvidan quién levantó estas paredes, no te quedes callada. Susurré en la quietud. Garantía, no si la vendo primero. El pensamiento se asentó en mí como un ancla.
Durante años había soportado, pagado renta, escuchado insultos, tragado humillaciones, pero esa noche, al oírlos hablar tan despreocupadamente de negociar el tejado sobre mi cabeza, supe que mi silencio había llegado a su fin. Guardé el sobre y giré la llave con cuidado. La casa podía estar llena de sus voces, pero su corazón seguía siendo mío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el poder regresaba a mí. A la mañana siguiente, salí de la casa más temprano de lo usual. Antes de que Yolanda empezara su coro de quejas, el aire estaba pesado con la humedad de la primavera. Y caminé despacio hacia el pueblo, con el sobre de Anselmo bien guardado en mi bolso. La oficina era pequeña. Entre una panadería y una barbería, sus ventanas brillaban, con letras doradas en el cristal que decían Inmobiliaria Salvador Reyes adentro. Un hombre alto con canas en las sienes se levantó de su escritorio. Su apretón de manos fue firme, sus ojos rápidos pero amables. ¿En qué puedo ayudarla? Señora, preguntó. Puse la escritura en su escritorio. Estoy considerando vender una propiedad. En silencio, ajustó sus lentes, revisando el documento. Cuando levantó la vista, había un destello de sorpresa en su expresión. Es una gran propiedad. Esa casa 3 pisos, buen terreno. Construcción sólida, señora. Diría que podríamos listar en unos 850,000 pesos, tal vez más. El número me sorprendió. Durante años, viví como si apenas sobreviviera, moviendo mi propio dinero de un lado a otro para mantener las apariencias. Escuchar el verdadero valor en voz alta fue como recordar quién era yo, una mujer con más que migajas. No quiero que mi familia lo sepa, dije con firmeza. No hasta que la venta sea segura. Reyes asintió, sin inmutarse. Se puede hacer. Podemos crear un fideicomiso o una sociedad como vendedor. Los compradores no necesitan saber su nombre hasta el cierre, y aún entonces, podemos minimizar su participación. La discreción es parte del servicio. Por primera vez en años, sentí que la tensión en mi pecho se aliviaba. Las palabras de Anselmo resonaron en mí. No te quedes callada. Me recosté, crucé las manos y asentí lentamente. Entonces empecemos. Reyes sonrió mientras juntaba los papeles. Ha tomado una decisión sabia. Al salir al sol, levanté la cabeza más alto de lo que lo había hecho en años. El juego había cambiado. Y por primera vez, el siguiente movimiento era mío. El contrato de renta se firmó sin complicaciones. Un departamento modesto junto al río, nada lujoso, pero con un balcón donde podía ver el agua moverse, constante y segura, como el tiempo mismo. No le dije a nadie en la casa hasta que las cajas comenzaron a alinearse en el pasillo. Yolanda estaba con los brazos cruzados, con una mueca en los labios. Suerte, vieja. A ver hasta dónde te alcanza tu pensión. Su voz destilaba satisfacción, como si hubiera ganado una batalla que nunca entendió que ya había perdido. No respondí. Las palabras con ella eran aliento desperdiciado. En cambio, doblé la última de mis ropas en una maleta gastada que Anselmo usaba para viajes de trabajo. El cuero desgastado pero aún resistente. Un golpe suave sonó en mi puerta. Clara entró, con los ojos brillando de preocupación. Abuela, déjame ayudarte. Quise negarme, protegerla de la tensión, pero ya estaba levantando una de las cajas más pequeñas mientras trabajábamos en silencio. Se acercó y susurró. Mereces algo mejor que esto. No lo olvides. Sus palabras me calentaron más que cualquier despedida que Fabián pudiera haber dado. Aunque no dio ninguna, se quedó al pie de las escaleras mientras sacaba la última carga, fingiendo ocuparse con su teléfono, sin cruzar la mirada conmigo. Cuando llegó el taxi, Clara me abrazó fuerte con la mejilla húmeda contra la mía. Te visitaré, prometió. Asentí, sabiendo que lo decía en serio. Me deslicé en el asiento trasero y miré una vez más la casa 3 pisos, orgullosa contra el cielo, construida con el sudor de Anselmo y mi sacrificio. Durante 5 años,
Me dejé tratar como inquilina dentro de sus paredes mientras el auto se alejaba. El dolor me pinchó, agudo e insistente, pero debajo. Algo más se movió, más ligero, más fuerte. Una extraña sensación de libertad creció en mí como la marea del río. Para cuando llegamos al centro, estaba lista para girar la llave en una nueva cerradura. Y al entrar en ese departamento silencioso, el silencio se sintió mío. Las semanas siguientes pasaron con una determinación tranquila. Salvador Reyes trabajó con la eficiencia de quien ha manejado docenas de ventas como la mía, pero para mí cada paso era una revelación. Mientras Fabián y Yolanda pasaban sus días en el trabajo, Salvador entraba a la casa, abría puertas, tomaba fotos, medía esquinas. Su voz era firme, profesional, pero podía escuchar la admiración en ella. Este lugar se irá rápido, me dijo más de una vez. Es raro encontrar una estructura tan sólida. El primer anuncio atrajo interés en horas. Para la segunda semana, recibía múltiples llamadas al día. A las familias les encantaba la vista al estanque, los altos magnolios, los cuartos extra. Firmé los papeles fijando el precio mínimo 840,000 pesos. La pluma de Salvador rasgó la página. Sellando lo que parecía un voto, nunca más tendrían esta casa sobre mí. Una noche, poco después, Clara vino a mi departamento con su mochila colgando baja. La tensión en su joven rostro delatando algo pesado. Puso sus libros en la mesa y se sentó frente a mí, jugueteando con el cierre. Abuela, dijo al fin, escuché a mamá hablando con papá. Piensan que, una vez que el banco apruebe su préstamo, te echarán. Dijo que ya has tenido suficiente paseo gratis. Sonaba muy segura. Tomé su mano, estabilizando sus dedos temblorosos. Mi corazón no se hundió como pensé que lo haría. En cambio, una calma fría me recorrió, la que llega solo cuando la verdad confirma lo que ya sabes. Ya lo planeaban antes de que me fuera, murmuré. No me sorprende. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No es justo. Tú construiste esa casa con el abuelo. ¿Cómo puede ella? Apreté su mano, interrumpiéndola con suavidad. No te preocupes, pequeña. No tendrán ninguna casa para hipotecar. Por primera vez en años, dejé que una sonrisa se dibujara en mis labios. No cálida, no suave, sino fría y segura. La voz de Anselmo parecía resonar en la habitación. No te quedes callada. Y mientras Clara se sentaba conmigo en silencio, supe que el día en que la verdad los golpearía más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir estaba cerca. La venta se cerró más rápido de lo que imaginé. Salvador llamó una tarde con los números finales. Su tono casi triunfal. Oferta en efectivo, sin condiciones. Firman hoy. A la mañana siguiente, los fondos estaban en mi cuenta. Así de simple. La casa que Anselmo construyó y que protegí en silencio ya no era mía para guardar, pero tampoco era suya para explotar. 2 días después, llegó la notificación de desalojo. Casi podía escuchar el grito de Yolanda cruzar el pueblo. Esa noche, mi teléfono se iluminó con su nombre parpadeando, una y otra vez, hasta que finalmente contesté. Esto debe ser un error, gritó antes de que pudiera decir hola. Un agente inmobiliario llegó con papeles diciendo que la casa fue vendida. ¿Cómo pudo el casero vender sin avisarnos? Hemos pagado la renta cada mes. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que su voz titubeara. Luego, con calma, dije las palabras que cargué por 2 décadas. No había casero. Yolanda. Yo era la dueña todo este tiempo. Por un momento, nada. Solo el leve sonido de su respiración, atrapada en su garganta. Luego vino la explosión. ¡Monstruo! Nos estás echando a tu propia familia después de todo lo que hemos hecho por ti. Su rabia se derramó por el teléfono como ácido, pero lo sostuve firme contra mi oído. Sin inmutarme, ustedes me echaron primero, respondí, mi voz baja pero clara. Solo que no sabían de quién era la puerta que cerraron. Escuché un golpe de fondo, quizá una silla derribada antes de que regresara. Sus palabras más venenosas. Te arrepentirás, Eloísa.
todos sabrán lo que hiciste. Morirás sola. Casi me reí. Sola es mejor que ser tratada como extraña en la casa que construí con mi esposo. Sola es paz. Y la paz es algo que tendrán que comprar en otro lado ahora. Sus gritos se mezclaron con estática mientras alejaba el teléfono. Terminé la llamada y lo puse en la mesa, con la mano firme, el pulso tranquilo. Por primera vez en años, me sentí más alta, como si Anselmo mismo estuviera detrás de mí. Y cuando cayó la noche fuera de mi ventana, supe que esto era solo el comienzo de lo que la libertad parecía. La cabaña que compré era pequeña, pero respiraba paz. Un solo piso con puertas amplias y un porche que miraba al río, sin ecos de puertas azotadas ni voces cortantes. Solo el sonido del agua moviéndose constante. Una nana que no sabía que extrañaba. Con parte del dinero, decidí no acumular, sino sembrar. Un jardín comunitario brotó de un terreno baldío cercano, y me encontré enseñando a mujeres más jóvenes a lijar madera, reparar bancos y cuidar la tierra, habilidades que Anselmo puso en mis manos como si fueran tesoros. Pasarlas adelante se sentía como sembrar su espíritu en la tierra. Fabián vino una vez, se paró en mi porche, con el sombrero en la mano, los hombros caídos. La vergüenza pesaba en él más que las palabras. Murmuró sobre el trabajo, sobre cómo las cosas se complicaron, sobre la rabia de Yolanda que ya no podía calmar. Le ofrecí té, y lo tomamos en silencio. Se fue con ojos que no podían encontrar los míos, y supe que pasaría mucho antes de que lo viera de nuevo. Yolanda nunca vino, ni lo esperaba. El perdón no estaba en su naturaleza. Su ausencia fue un alivio disfrazado de certeza. Pero Clara venía seguido. Llenaba las habitaciones con risas, cargando sus libros y cuentos de clases, con las mejillas encendidas de juventud y esperanza. Se arrodillaba a mi lado en el jardín, con tierra bajo las uñas, escuchando cada lección como si importara. «Estás construyendo algo nuevo», me dijo una vez, apartando el cabello con una sonrisa. La miré y vi la honestidad de Anselmo brillando en sus ojos. Y por primera vez en muchos años, sentí que el futuro no estaba perdido. La mesa en mi cocina era más pequeña ahora, pero era mía. Alrededor de ella se sentaban menos personas, pero quienes venían elegían estar ahí. Y mientras las rosas junto a mi ventana empezaban a florecer, me di cuenta de que el último capítulo de esta historia aún esperaba ser escrito. La luz de la mañana se deslizaba suavemente por mi alféizar, calentando las rosas que había logrado hacer florecer. Sus pétalos se abrían despacio, cada uno un pequeño triunfo. Corté algunos tallos y los puse en un frasco de vidrio. Luego coloqué la nota vieja de Anselmo junto a la copia de la escritura que guardé. El papel estaba amarillento, pero sus palabras seguían firmes. Si alguna vez olvidan quién levantó estas paredes, no te quedes callada. Pasé el dedo por las líneas y susurré, no me quedé callada. Anselmo, no al final. La cabaña olía levemente a tierra y pintura fresca, señales de la vida que estaba creando aquí. A mi alrededor, no había sensación de ser tolerada, ni cuentas de gastos en mi mano, ni voces frías recordándome que era una carga. Aquí, era simplemente yo una mujer mayor que había cargado amor, pérdida y fuerza por más tiempo del que nadie me dio crédito. El amor construye casas, murmuré, viendo las rosas mecerse en la luz, pero el respeto mantiene las puertas abiertas. La paz se extendió por mí, no la paz de la rendición, sino de la recuperación. Ya no vivía como inquilina en mi propia historia. Era la autora otra vez. Desde mi porche podía ver los bancales del jardín empezando a brotar, una comunidad de manos y corazones creciendo algo juntos. Al otro lado del pueblo, imaginé a Yolanda paseando en su departamento rentado, enojada con un mundo que ya no podía controlar. Esa batalla era suya, no mía. Me volví hacia la ventana.
las rosas capturando el sol, y dejé que una pequeña sonrisa floreciera. Si tu nuera gritara, paga la renta o vete, ¿te inclinarías o le recordarías de quién era la escritura todo este tiempo?